Todos estos samples que acabo de grabar lo vamos a utilizar en nuestro proyecto de hoy. Hola y bienvenidos mis queridos primos suscriptores a este nuevo video, a este nuevo encuentro donde mi idea es hacer un aporte a la cultura home studio intentando ayudar a otros músicos a grabar y producir en su casa. Sin otro particular, vamos a lo que vamos. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh, you running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. Maybe now that we're right here standing face to face. You already know that you won. Oh, I know that stress is karma, regret. You got me thinking about where you were thinking about you. Now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Como siempre, el proyecto final va a estar disponible en nuestra página web, gratis para mis alumnos de producción musical y gratis también para aquellos colaboradores a modo de mecenas o patrocinadores que tiene el canal. Acá arriba les dejo el código QR para que colaboren. Y quiero agradecerles la confianza porque ya no tengo más disponibilidad horaria para alumnos de producción, por lo menos por el momento. Lo que sí hay disponibilidad es para que sigan colaborando, como lo ha hecho mi amigo y cofundador del canal, Esteban Six, que me acaba de regalar estos auriculares AKG K240, así que Six, amigo mío, muchísimas gracias, están buenísimos. Antes de comenzar con esta deconstrucción, quiero hacer un poquito de hincapié en la frase que digo al principio de cada video, esto de intentar ayudar a otros músicos a grabar y producir en su casa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo no tengo la más puta idea de qué utilizó Charlie Puth para esta producción, pero en cada deconstrucción y reconstrucción que yo hago, lo que quiero mostrarles y demostrarles es que utilizando los elementos clásicos con los que se escribió la historia de la música, compresión, ecualización, distorsión, nos podemos acercar a un sonido semiprofesional o profesional. Solamente hay que saber utilizar estas herramientas. Esto quiere decir que no hay VST mágicos, que no hay revelaciones que la vamos a encontrar en la Deep Web y que esto nunca se dijo, el secreto que nadie te contó. No existe eso. Existe el proceso, existe el aprendizaje, existen las horas culo, existe el estudio. Y también otro tip muy importante es que todo lo que ustedes vean que yo hago con estas herramientas, intenten ponerlo en práctica en sus proyectos, porque si no, el conocimiento sin la práctica es solamente información. Y finalmente, la frase más importante, y es que lo importante no es la flecha, sino el indio. Entonces, amigos, vamos a lo que vamos. Voy a empezar con las generalidades de esta producción, que son muchas y muy interesantes. En principio, me parece que esta es una producción
10 puntos. Casi perfecta. Siempre había algún profesor en la facultad, a todos nos debe haber pasado, alguno de estos profesores que decía, no le voy a poner un 10 porque el 10 es la perfección. Y amigos, los pelotudos son como las hormigas, están en todos lados y nunca se van a acabar. Yo creo que esta es una producción 10, porque es 10 en todas sus etapas, desde la composición, arreglos, cómo está interpretado, cómo está grabado, cómo está mezclado, cómo está masterizado, producido, todo es 10. Y si le falta algo para completar y que sea un 10, el tema es un hit mundial. Así que si faltaba algo, es un hit mundial, es 10. Ya está. Se pueden aprender muchísimas cosas, sobre todo conceptuales de esta producción. De otra de la que se pueden aprender muchas cosas y que es una producción casi 10 y que les recomiendo, es del tutorial que hice de una canción de Calvin Harris con The Weeknd. Les dejo el tutorial aquí arriba, el link, donde hay un montón también de elementos para que ustedes puedan aprender con H, incorporarlos en sus proyectos para que suenen también de alguna manera moderno, vamos a decirle. Esa también es una producción súper interesante. Voy a arrancar diciendo de esta producción, que aparte de que es 10, es una producción desafiante. Desafiante que a los cánones estandarizados en cómo se presenta la música hoy en día. En principio, cualquier productor hoy le va a sugerir a su producido y a su músico que meta toda la carne en el asador en los primeros 10 segundos. ¿Por qué? Porque por la forma de escuchar música hoy, si no te atrapo en los primeros 10 segundos, paso al siguiente tema. Charlie Puth se caga en todo esto y arranca y va de menor a mayor toda la canción. Arranca con un pizzicato, tic, tic, tic. No pone toda la carne en el asador. Se caga en eso, lo cual me parece desafiante. ¿Qué otra cosa es desafiante a los cánones y a los estándares de hoy? La insinuación del drop. Cuando parece que todo tendría que explotar, por ejemplo aquí, si uno lo tiene a David Guetta, por ejemplo, el drop y donde tiene que explotar, lo que hace Charlie Puth, no, se cae al piso, se desarma y queda bajo y voz. Eso me parece también desafiante, súper interesante. Hay otras cosas interesantes como por ejemplo esto me pareció que estaba muy piola. Acá, fíjense. Los pads tienen como un sidechain que van marcando de alguna manera hasta casi inconsciente, y esta es una interpretación mía, un poco lo que está por venir. Otra cosa muy interesante que encontré es en una parte de la canción, en un silencio. Yo escuchaba como unos nenitos gritando y pensé que era algo que pasaba aquí en mi edificio, y no, es de la grabación. Si ustedes lo escuchan por aquí, voy a sacar este solo de acá porque no lo necesito. Ahí, eso. Es un sonido como de el chisporroteo de un vinilo con unos nenitos gritando. Obviamente, a ver, seguramente toda esta sumatoria de pequeñas cosas son lo que suman, hacen una sumatoria de textura al sonido final. Esta textura le da una sonoridad distinta, seguramente. Yo no sé si estos sonidos del vinilo y de los nenitos lo puso por una joda interna, por una cuestión personal, porque lo quería poner porque representaba algo, pero seguramente este sonido, estas texturas le agregan algo al sonido final. Dicho esto, vamos a la parte más técnica. Todos los que siguen el canal saben que yo trabajo en la mezcla con un submaster. Esto lo explico muy bien en un tutorial muy interesante que se llama Los 10 mandamientos de la mezcla, que les dejo el link aquí arriba, donde explico por qué el submaster, y acá lo van a ver, porque no solo trabajo con un submaster, sino que voy a trabajar con 2 submaster. Uno dedicado a efectos, vamos a decirle, que está aquí, que se llama Submix FX, y otro para la pseudo masterización. Toda pseudo masterización termina con un limitador. Los que me siguen saben que yo el limitador no lo pongo en el submaster, que lo pongo directamente en el master. Y esto es algo que escucho muy a menudo en todos los tutoriales, que tiene que ver con en la cadena de master ponemos un limitador para subir el volumen.
no es solamente para optimizar y subir el volumen que se utiliza el máster. También hay una cuestión sonora. Fíjense aquí. Yo acá tengo. Fíjense cómo está truncando el golpe de bombo. Sería inevitable que este track que le hace el limitador, podríamos haber puesto un clipper y hubiera sido mucho más drástico, es inevitable que eso no tenga una consecuencia sonora en ese sonido que yo lo recorto. Entonces, yo no sé si acá se va a escuchar porque está entrando también el sonido por los parlantes aquí, entonces es muy sutil. Bajando el volumen, saco el limitador. ¿Lo notan en el bombo por lo menos? ¿Sí? Con... No sé si se alcanza a percibir, pero fíjense, por lo menos visualmente se va a notar. Luego, en el submaster principal, tengo una cadena y si alguien les dice, bueno, en la cadena tienen que poner el compresor en 4.1, cuando les den números los están estafando, les están mintiendo. Cada mezcla, cada proyecto tiene sus valores. Hay subjetividad sonora, subjetividad en los elementos, en los instrumentos y todo. No se dejen engañar con eso, no hay una fórmula. Tienen que entender cómo funcionan las cosas. Fíjense aquí, yo tengo esta cadena. Fíjense cuando le saco la cadena de pseudo masterización. ¿Cómo cambia? ¿Sí? Con. ¿De qué consta mi cadena? No les voy a dar parámetros. No me insistan. Primero, un ecualizador correctivo donde corto en 20 y en 20.000, que a partir de ahí el oído humano no percibe, entonces lo saco porque es al pedo. Frecuencias que me molestan, como esta. Escuchen. Acá en graves estoy usando ecualización dinámica a modo de compresor multibanda. Luego un compresor que me está atajando picos, y en este caso por el recorte en graves que hice en el compresor, porque tengo los graves atajándolo con el multibanda, me está atajando el snare, fíjense. Luego tengo un Pultec que le agrega graves y agudos musicales, de alguna manera. Cada ecualizador, cada compresor tienen distintas características sonoras. La paleta sonora, algunos son más agresivos, otros más filosos, otros más musicales, otros más distorsionados. Cada uno, eso tienen que aprender no sé si a diferenciarlos, pero por lo menos hacer una elección correcta del compresor que ustedes necesitan. Se los voy a mostrar, por ejemplo, con el bajo, que toda la distorsión del bajo no la estoy logrando le puse una distorsión. Voy sumando distintos elementos que le van agregando armónicos hasta llegar a una distorsión final. Aquí el Pultec, que lo uso bastante porque tiene unas curvas muy abiertas y es muy musical al momento de agregar graves o agregar agudos. Fíjense, si lo saco, a mí me encanta. Luego el Groove Compressor, que es un compresor para amalgamar todos los sonidos y que trabaja muy bien. Fíjense cómo empasta todo. Luego un emulador de cinta. Y finalmente el Utility, un elemento muy chiquitito que está ahí escondido de Ableton y que yo lo utilizo muchísimo, y les dejo un tutorial acá arriba porque tiene por lo menos 12 funcionalidades que van a utilizar casi siempre en todos sus proyectos. El tutorial es muy interesante, el Utility también lo pueden conseguir de manera gratuita para cualquier DAW. Y en este caso, fíjense cuando lo activo. Lo saco. Acá está cumpliendo dos funciones. La primera es que a partir de determinada frecuencia todos los graves van a sonar en mono, y la segunda es la amplitud estéreo. Bueno, vamos a los instrumentos.
Lo primero que tengo aquí es este pizzicato. No, me fui a las chapas. Nada que ver. Esto, aquí. Vamos a poner en loop la parte del comienzo. No saben qué problemas que tengo con la computadora, que ya está. Bueno, ahí vieron que tiene el cartelito que tengo que activar Windows. Está detonada, tengo que hacer una reinstalación de todo. Así que en cualquier momento la haré. Cuando escuché la primera vez esto, yo pensé que era un pizzicato de violín. Tic, 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 así percutido. Percusivo. Bueno, un pizzicato de violín. Pero no sonaba violín, sonaba a guitarra muteada, en staccato, tic, tic, tic. Pero era una guitarra no tan guitarra. Entonces mezclé los dos sonidos. Lo primero que hice es, con el sonido nativo de Mute Guitar de Ableton, y le agregué un pizzicato de violín. El pizzicato de violín está por Kontakt, pero yo puse un solo Kontakt con dos sonidos, con el de violín, y también utilicé el del bajo, porque como les explico en este tutorial que les dejo aquí arriba, se pone una sola instancia de Kontakt y se utilizan todos los instrumentos que nosotros necesitemos. No se pone un Kontakt por instrumento porque detonamos a nuestro CPU. Se los explico en este tutorial. En este caso, fíjense, acá está el violín y acá está el bajo que luego utilicé. Para que encajara el sonido del violín, lo que hice es ponerle un doubler a la guitarra, abrirla y al medio dejé el violín, con lo cual sonaría así. Para esto utilicé el doubler de Waves, que nos da la posibilidad, fíjense, de, si yo toco ahí, saco el sonido del centro, entonces me deja el lugar para, yo en este caso utilicé el violín, lo que hice no fue anular totalmente el sonido de la guitarra, sino que le bajé un poquitito el volumen, y lo interesante del doubler de Waves es que nos permite no solo manipular lo que queremos en el centro, sino que lo que vamos a utilizar a los costados nos va a permitir también definir a qué distancia lo queremos y con qué desfasaje de tiempo también. Esto del desfasaje del tiempo tiene que ver con el efecto Haas, que se los explico en otro tutorial, donde explico los efectos psicoacústicos del doubler, del efecto Haas, del chorus, del flanger, etcétera, etcétera, para que ustedes entiendan los parámetros y saquen provecho a esos parámetros para una optimización cuando utilicen esos efectos. Les dejo el tutorial aquí arriba. Vamos entonces, ya que pasamos aquí, vayamos a las chapas. Las chapas son los teclados. Esto es una denominación de viejo chotenial. Que le decíamos, ¿qué chapas tenés? Cuando se usaban los teclados, estábamos preguntando qué teclados usabas. ¿A qué viene eso? No sé, pero se decía así. Es muy, muy viejo chotenial esto que estoy diciendo. Las chapas. ¿Qué chapa tenés? Ahora que lo pienso, debe ser por las teclas, las ondulaciones, tipo una chapa. Bueno, no tengo idea. Bueno, esto se los digo en muchos tutoriales y lo acabamos de ver. La creación de sonidos a partir de layers de sonidos. Acá vimos cómo el pizzicato tiene guitarra y violín. Y para las chapas, para el pad, utilicé 4 sonidos. 4 layers de sonidos distintos para lograr... Vamos aquí a poner esto. I know that dress is karma. Ahí vemos el bombeo. Fíjense. No quiero sacar esto. Este hace de bajo, el subpad. Este lo creé a partir del Wavetable, donde en un oscilador puse una onda cuadrada, en el otro oscilador estaba buscando algo texturado como para que tuviera un tipo de fondo tipo coro. Cualquier Wavetable, cualquier sintetizador de tabla de ondas tienen un montón. Por ejemplo, acá fíjense, estas son todas las tablas de ondas, los grupos de tablas de ondas por los cuales podemos ir optando.
Esto recortado en frecuencias y con un pequeño unison. Luego, un piano Rhodes. En este caso, yo lo que utilicé, y les quiero sacar esto que está extra, es el piano Rhodes que viene en Electric, también nativo de Ableton. ¿Dónde estoy? Aquí arriba. Entonces esto hace este. ¿Por qué no me tomó nada? Ahí está. Ese es el sonido. Le agregué un ecualizador para quitarle graves, porque los graves los estoy haciendo con el pad este que les acabo de mostrar, para que no se superpongan. Luego un compresor. Y la magia, por decirle de alguna manera, se la estaría dando este chorus. El tal chorus es un chorus free, gratis, que emula cuando los sintetizadores empezaron a utilizar efectos incorporados. El Juno fue uno. Tuvo tanto éxito que empezaron a sacar el módulo aparte con los efectos. Y el chorus de Roland fue muy famoso, o es muy famoso. Y esta es una emulación VST gratuita que fíjense cómo marca el cambio. Cómo funciona el chorus se los explico, les vuelvo a reiterar, en el tutorial sobre la matrix de los efectos. El Rhodes estaba por acá abajo, estaba bajito. Luego tenemos el Juno. Con un sonido de pad clásico, el Juno. Hay una anécdota, el otro día lo escuchaba a Jorge Chequier, ¿se llama? Jorge. Bueno, un referente y músico increíble de acá sobre sintetizadores, que contaba una anécdota que lo llama por teléfono y era Spinetta. Y dice: hola, habla Spinetta. Te llamaba porque me compré un Juno y no lo Juno. Para los que no son de Argentina, junar en el lunfardo porteño quiere decir conocer, es el verbo conocer. Entonces, no juno a ese tipo, que decir no lo conozco. Entonces, me compré un Juno y no lo Juno, para que él le explicara un poco las vicisitudes de este sintetizador. Entonces, fíjense esto. Me hizo acordar a George Michael. I have a thought, na, 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 na. No me acuerdo la letra. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Hermoso. A este pad lo apoyé con otro pad de Oberheim, mucho más tranquilo, pero en conjunto funcionan muy bien. Lo que les quería mostrar del Juno es esta partecita. Esta partecita, la que le decía del chorus, que aparecía incorporado en los sintetizadores. Bueno, tengo las chapas, vamos a activar esto, tiki tiki. ¿Suena? Bueno, esto ya lo vimos. Fíjense que está direccionado al Submix FX, que está aquí. Y el Submix FX tiene un compresor en sidechain que va a paralela. ¿Y en paralela qué tengo? Un bombo. Esto, un bombo. Entonces, si yo voy al Submix FX, si lo exagero, ahí quedaría. Vamos al bajo. Vamos a buscar la parte del bajo. Aquí estaría. Lo vamos a poner en solo. Qué lenta que está la computadora. Y yo también estoy bastante lento, ya les decía que lo saqué desde un sonido de
Contact, el sonido del bajo. No utilicé el nativo de Ableton porque el de Ableton, cuando uno le daba mucho velocity, sonaba slap, y yo no necesitaba un sonido de slap, necesitaba uno más de martillo, no de el pulsar con el dedo, sino de cuando uno le pega con el pulgar, con el martillo. Entonces, ese es el sonido. Y ahí está con una compresión paralela. Si yo se la saco, se la activo. Es muy interesante lo de la compresión paralela. A esta compresión paralela también tiene una compresión común a partir del CLA-76. Luego, como siempre les digo, bajo, guitarra, siempre guitarra eléctrica, bajo eléctrico, siempre hay que pasarlo por un cabezal, por un amplificador y por unos parlantes. Entonces yo en este caso utilicé los de Guitar Rig y fíjense cómo cambia la sonoridad. Ahí ya empecé a agregarle un poquito de distorsión y armónicos. Sobre esto le agregué un ecualizador. Muy respetuoso el ecualizador, fíjense cómo recorta en graves y levanta todo lo que es agudo. ¿Por qué? Esto lo explico muy bien en un tutorial que no tiene muchas vistas y que es súper interesante, que es cómo mezclar bombo y bajo. Les dejo el link aquí arriba. Y una de las pautas que doy, que son como básicas, es tener la decisión de producción de quién va a mandar en la zona de graves, si el bajo o la batería. Esa es para empezar a hablar. ¿Quién va a mandar ahí? Claramente en esta producción manda el bombo. Entonces, recorto en graves, levanto en agudos, lo cual me va inclusive a exacerbar un poquito esas distorsiones que estaba logrando a partir del amplificador. Entonces, luego lo paso por un preamplificador, el B76, que es una emulación del Telefunken. Y Arturia tiene varios preamplificadores, emulaciones que funcionan muy bien. Y este también le agrega distorsión. Fíjense, y un color increíble. Es este. Fíjense cómo está clipeando esto, porque lo puse a propósito así para que rompa y me dé distorsión. Y finalmente utilicé una saturación normal, que cualquiera hubiera dicho, bueno, arrancá por la saturación para darle eso, pero no, la utilicé acá al final y solamente para darle un agudito que me faltaba, que es la de Fat Filter. Y ahí completé el sonido sin bajo normal, con toda la parafernalia. Bueno, vamos a las baterías. Las baterías, como les mostraba, van un increyendo. En principio, a ver si lo tengo por aquí, lo que quiero mostrarles es el bus general de la batería. ¿Dónde tengo? Acá. Como casi siempre, utilizo el drum bass. El drum bass en realidad no es un efecto milagroso, sino es la conjunción de varios. Tendría que hacer un tutorial donde explicarles qué es lo que hace cada franja, pero todo eso se puede hacer a partir de otros efectos. Pero fíjense cómo cambia. También se puede conseguir de manera aislada para otros DAW, ¿eh? Cambia un montón el sonido de la batería. Bueno, les voy a ir mostrando por sonido, como para que vean qué es lo que, aparte de este bus, qué es lo que le fui haciendo a cada sonido. Que hay muchos sacados de los amplios que les mostraba al principio. Pero en principio este bombo y el efecto que tiene es este ecualizador y este compresor. Porque originalmente este sonido es... Perdón.
con el compresor y con el ecualizador queda así. Lo que les quería mostrar es el increyendo que va teniendo la batería. Luego, y finalmente siempre va creciendo y agregándole elementos. Tenemos entonces este primer kick, este segundo kick, donde empecé a usar el SSL, el strip channel de Waves. ¿Sienten como que lo atrapa el sonido? Y ahí lo pongo. La verdad que me funciona muy muy bien este SSL. La verdad yo no le daba bola porque veía que lo usaban en todos lados. Digo, tan bueno es, porque emulaba una consola. Y digan, bueno, emula la consola, ¿qué tan bien la emula? La verdad que no sé porque nunca trabajé con una SSL, pero el compresor me encanta laburar con este channel strip. Este no tiene nada. Acá está con un ecualizador y un compresor, esto y un doubler, si no. Hi-hat. Este de acá otra vez el SSL. Fíjense cómo hay un ahí que se escapa y acá lo contengo. Estos no tienen nada. Un ecualizador para recortar algo. Fíjense, este es el papelito que les mostraba al principio, frotando los dos papeles. Y el video anterior a este es uno de gate creativo, utilizar el gate, la puerta de ruido, de manera creativa, utilizándolo de manera secuencial para darle movimiento a algún sonido medio monótono. Y les explicaba que esto se llamaba puerta de ruido. Puerta de ruido porque en general se utiliza para establecer un umbral y borrar todos los ruidos que haya de ahí para abajo, que es el caso este. Acá había mucho ruido ambiente cuando grabé los papelitos, y si uno... Acá. ¿Dónde tengo el sonido de...? ¿Escuchan el sonido ambiente? Y si activo el gate, establece el umbral y fíjense cómo actúa. Si no, y ahí se lo puse y lo utilicé como puerta de manera tradicional. Este es el con el reverb de Ableton. Le ponemos el reverb. Y que lo usa, Charlie Puth lo usa a modo de crash. Cuando termina, tutuk, tuk. Maravilloso. Como elemento de producción, después un sonido más. Carillón. Y nada más. ¿Qué me queda? La guitarra. Vamos a la parte de la guitarra que es por aquí. Por aquí vamos a ponerla en solo. Y la guitarra, de hecho, hasta la grabé con la guitarra equivocada, porque la tendría que haber grabado con la Fender y la grabé con la Charvel, por el sonido, ¿no? Ese es el sonido pelado. Le agregué un ecualizador porque necesitaba aguditos. Acá fíjense, esto de la subjetividad. ¿Qué va primero, el compresor o el ecualizador? Generalmente yo pongo un compresor, después el ecualizador, pero hay momentos donde no. Yo acá lo que necesitaba con el compresor era sostener ese tiqui, tiqui, tiqui agudo que me genera este compresor. Entonces lo pongo después. Podría haber puesto uno antes y uno después. A lo mejor, ni lo intenté. Pero preferí realzar ese sonido tiqui, tiqui, tiqui que yo quería y después sostenerlo con el compresor. Por eso, ¿qué va primero? Depende, siempre depende. No hay cosas fijas. Luego, como les decía con el bajo, necesitamos siempre un amplificador y un parlante. Estos son los nativos de Ableton.
Luego, ¿qué me queda? Guitarra, capela, finalmente, entonces, fíjense aquí donde lo tengo. Acá. El ruido blanco para el drop. Originalmente, cualquier sintetizador en general tiene ruido blanco. Y yo acá lo utilicé, se utiliza normalmente para los drops, se usa bastante. Lo que automaticé ahí es el volumen, solamente. Luego le puse un autofilter y automaticé la frecuencia, el barrido de frecuencia. ¿Ocurre eso? ¿Lo ven acá? Y luego le puse nuevamente un chorus para darle un poquito más de... Lo que les decías del submix, aquí, que no solo lo utilizo para el sidechain, sino que, fíjense, acá cuando hace este corte, yo corto directamente el submix. Perdón. Para lograr ese sonido que corta. Directamente le corto el canal, fíjense acá. Todo ese tipo de cosas son las que podemos meter en un submix, todos los cambios de volúmenes, este tipo de automatizaciones. Y bueno, mis queridos primos suscriptores, esto ha sido todo. Espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, denle like y compartan. Como siempre les digo, agradecer y compartir habla más de ustedes que de mí. Nos vemos en el próximo encuentro. Salute y buena vida.